Hola a todos y todas mis futuros ingenieros y bienvenidos a otro vídeo más en el que vamos a seguir profundizando en este segundo vídeo sobre la estructura y los modos de direccionamiento. Para ello nos vamos a fijar en este segundo vídeo en cómo se almacenan los datos. Vamos a conocer lo que es el endianness, que sería básicamente pues cómo se almacena un dato en memoria, cuál va a ser el formato que va a seguir cuando se almacena y conocer los diferentes tipos de datos que podemos manejar en ensamblador. Con eso vamos a poder definir variables y lógicamente pues con eso vamos a poder empezar a hacer programas más complejos. Bueno, lo primero que vamos a ver es cómo se almacenan los datos. Para eso vamos a conocer dos sistemas que existen, que son el little endian y el big endian. Básicamente, ¿para qué es necesario esto? Bueno, pues pensemos en un dato simple que queremos almacenar en una sola posición de memoria. Imaginemos que tenemos una memoria que es de 8 bits y queremos almacenar en ella un valor, por ejemplo el 3. Pues en 8 bits el 3 cabe perfectamente porque cabrían valores entre 0 y 2 a la 8, es decir, entre 0 y 255, pues podríamos almacenar perfectamente ese número 3 sin ningún problema. Ahora pongamos que queremos almacenar un valor mayor, por ejemplo el 1280, que no cabe en un byte. ¿Qué hacemos? Pues como tenemos memoria, podemos seguir almacenando el valor que ocupe, aunque ocupe más de una posición de memoria, podríamos almacenarlo en variables o en posiciones, mejor dicho, consecutivas de memoria. Variables solamente habría una. Bueno, pues entonces existen dos formas de almacenar los datos cuando no caben en una sola posición de memoria. Y esto ocurre en memorias pequeñas que quieren almacenar datos grandes, pero también en memorias de un procesador actual. Por ejemplo, si pensamos en una arquitectura de 64 bits, donde cada dirección de memoria sea de 64 bits, imaginemos que queremos almacenar un dato que no cabe en 64 bits, sino que necesita 128 bits, ¿vale? Pues bueno, necesitaríamos dos posiciones de memoria para almacenar ese dato. Entonces, ¿cómo se almacena ese dato? Es lo que vamos a ver ahora. Bueno, básicamente existen dos formas de hacerlo, es simple. Uno se llama little endian, la otra se llama big endian. Bueno, en el little endian, básicamente, que es la que sigue la arquitectura 8086, los bits de menor peso del número van a las zonas de memoria más bajas, ¿vale? De manera que, por ejemplo, si queremos almacenar el dato que aparece en este registro, el dato sería 0A, 0B, 0C, 0D. En este caso, pues supongamos que tenemos una memoria que es capaz de almacenar 8 bits, ¿vale? Si nos fijamos, está almacenando el 0D, 0C, ¿vale? Pues 0D, si ambos son hexadecimales, necesitamos 4 bits para representar un hexadecimal, pues estaríamos representando valores de 8 bits en cada posición de memoria. Bueno, pues si cada uno de ellos es un hexadecimal, es decir, necesita 4 bits, dos de ellos serían un byte, y todo el número completo, ¿cuánto ocuparía? Bueno, en este caso, si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos que son de 4 bits cada uno de ellos, pues necesitaríamos 32 bits para almacenar ese valor. Si nuestra memoria es de 8, pues necesitaremos 4 posiciones para almacenar ese valor. Por lo que es lo mismo, si utilizásemos little endian, el elemento, la parte de menor peso de ese número, que sería 0D, iría a la primera posición de memoria. Si la memoria hubiese sido de 4 bits, más pequeña, pues primero se hubiese almacenado el D, luego el 0, luego el C, luego el 0, luego el B, luego el 0, ¿vale? Como la memoria es de 8 bits, perdón, de 8 bits o un byte, pues podemos almacenar 0D en la primera posición de memoria, 0C en la segunda, 0B en la siguiente, 0A, que sería la parte alta del número, en este caso representado en un registro, pues la parte alta de ese número iría a la posición de memoria más lejana. Esto mismo que hemos hecho por convención de esta manera, almacenando de esta manera, hay otras arquitecturas que lo almacenan de la manera contraria, que sería lo que llamamos big endian, donde la parte de mayor peso del número se coloca en la zona de inicio de memoria. De manera que, por ejemplo, si queremos almacenar ese mismo valor que teníamos antes en una memoria de nuevo de 8 bits, pues cogeríamos los dos primeros y los almacenaríamos en la primera posición de memoria. Los dos siguientes en la siguiente.
los dos en la siguiente, y los menos significativos irían a la última posición. Si pensamos en una memoria de 16 bits, que podríamos meter en cada hueco 4 elementos hexadecimales, pues en este tipo de almacenamiento en Big Endian, pues tendríamos en esta primera posición 0A, 0B, y en esta segunda posición 0C, 0D, mientras que aquí hubiésemos tenido 0D, 0C, y en la siguiente posición de memoria 0B, 0A. Aparte de estas dos, existe una que llamamos mixta o híbrida, que básicamente se refiere a las arquitecturas que pueden elegir entre Little Endian y Big Endian, no están ligadas a ninguna de las dos representaciones, sino que por medio de configuración pueden elegir si lo almacenan de una manera o de otra. Lo siguiente que vamos a ver es cómo definir datos. Bueno, pues para definir un dato vamos a utilizar la siguiente sintaxis, que será primero un nombre de variable que puede o no existir, por eso aparece entre corchetes. Luego un tipo, que siempre es obligatorio y siempre tiene que existir, por eso no aparece entre corchetes. Luego una expresión, que puede no existir de nuevo, y un conjunto de valores, que pueden ser uno solo, ¿vale? Puede ser un conjunto unitario, que también aparece entre corchetes, es decir, que podemos o no utilizar. Si nos vamos fijando en cada uno de esos campos de la sintaxis, pues bueno, el nombre de variable puede ser cualquier elemento alfanumérico, preferiblemente no debe comenzar por un número, y puede contener algunos caracteres especiales como el guión bajo, aunque muchos otros caracteres especiales no van a estar disponibles y cuando vayamos a compilar no nos va a funcionar. Por ejemplo, pues la interrogación. Después viene el tipo de operando. Bueno, pues el campo de tipo puede ser cualquiera de esos que vemos en la parte izquierda de la tabla, donde vemos tipo, pone db, dw, dd, dq y dt. Bueno, dt es para cosas especiales, no lo vamos a utilizar. Definiría 10 bytes, ¿vale? Para cada número. El db es uno de los más habituales, es un formato de tipo byte en el cual, bueno, la d viene de define y la B vendría de byte, pues define byte. En el siguiente, pues define, la W viene de word, palabra, doble byte, 2 bytes. DD indica doble, define double, ¿vale? Define doble, y doble siempre se refiere a doble de la palabra. Igual que en el siguiente, DQ, la Q es de cuádruple, sería define cuádruple, y sería cuádruple, sería 4 por la palabra. La palabra son 2 bytes, por lo tanto, DD serán 4 bytes y DQ 8 bytes. Eso, como dedicamos más bytes a representar un número, pues podemos representar números de mayor tamaño cuantos más bytes dediquemos a ello. En concreto, pues con el db, que sería un byte, pues podemos almacenar valores o representar valores que van del 0 al 255. Si no tenemos en cuenta el signo. Si tenemos en cuenta el signo, pues aproximadamente la mitad de esos valores van para representar números negativos y la otra mitad a números positivos. Como la arquitectura 8086 utiliza como representación de números negativos o números con signo el complemento a 2, pues en concreto seguirían los rangos que tenemos ahí marcados, de menos 128 hasta 127, con un solo valor de 0 no tendría signo. Complemento a 1 tendríamos dos representaciones del 0. Por la siguiente que tenemos, pues tenemos el DW, que sería el formato Word, que equivaldría, igual que el DB, podría equivaler equivale a un char en la mayoría de las ocasiones de C, pues el DW equivaldría a un int, donde el valor, pues ya vemos que es bastante mayor, tanto en signo como sin signo. De nuevo, pues si tiene signo, pues la mitad dedicaría aproximadamente a negativos y la mitad a positivos. El DD y el DQ no los vamos a utilizar de manera práctica, pero bueno, puede ser conveniente conocerlos, ya que bueno, veis que tiene una representación de unos números bastante mayores. Después hemos dicho que bueno, va a aparecer un campo de expresión, que lo vamos a dejar para el final, y vamos directamente con el de valor o valores. Básicamente, bueno, el de valor podría ser un valor constante, podría ser 0, 5, 8, o varios valores que cuando son varios se separan por comas. Y eso nos permitiría definir vectores cuyos elementos sean diferentes. Veremos ahora en la siguiente diapositiva del vídeo un ejemplo. También podríamos tener símbolos interrogación, que indican que no especificamos ningún valor con el que se va a inicializar esa variable.
Y también podríamos tener, en caso de que queramos representar caracteres o cadenas de caracteres, pues podríamos representarlo, las cadenas de caracteres entre comillas dobles o los caracteres en comillas simples. Vamos a ver ahora también un ejemplo de ello. Va a quedar más claro. Y para terminar, bueno, teníamos el campo expresión, que no habíamos hablado de él, y que básicamente nos permite especificar repeticiones sobre los datos. Por ejemplo, si queremos especificar que queremos reservar 3 posiciones de memoria de tipo byte, inicializadas todas ellas a 0, pues la forma correcta de hacerla sería esta de aquí. Nombre de variable, vector. Tipo, db. Cada uno de sus elementos va a ser de tipo byte. En este caso vamos a reservar 3, hueco para 3 posiciones de memoria, es decir, va a ser un vector de 3 elementos. Todos ellos inicializados a 0. Dub indica la repetición y lo que va entre paréntesis indica a qué valor lo vamos a inicializar. También podríamos haber repetido, como en el caso que veíamos antes de valor, pues ese 0 podríamos haberlo modificado y haber puesto una interrogación. Lo que especificaría es un vector de 3 posiciones de memoria cuyos datos no están inicializados. Bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo definir una serie de ejemplos con los tipos de datos que hemos visto y con la sintaxis que hemos estado comentando. Para ello tenemos a la izquierda un ejemplo de segmento de datos en el cual hemos definido una serie de variables de diferentes tipos para ver diferentes ejemplos de diferentes tamaños, algunas son vectores, otras son cadenas de caracteres. Entonces lo que vamos a ver aquí a la derecha es justo lo que habéis visto en algunos vídeos que yo hacía de manera informal mediante el dedo como si saltase en la memoria. Bueno, pues esto es justamente el contenido de la memoria, donde lo que vamos a hacer es indicar 2 columnas, una primera que va a tener la dirección de memoria que quede especificada, que quedará especificada por un registro y un desplazamiento, en el cual el registro, pues inicialmente siempre será ds, porque estamos hablando de datos, del data segment, y el desplazamiento, pues comenzaremos por la posición de memoria 0, y el orden en el que vamos a declarar las variables en nuestro código va a ser el mismo orden en el que el computador las va a almacenar en memoria. Entonces, después en una segunda columna vamos a ver el contenido. Ese contenido es de 8 bits por posición. De manera que las variables que sean de 8 bits, de data byte, db, van a caber perfectamente en una sola posición de memoria, pero las que sean de un tamaño mayor requerirán más de una posición. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo muy simple. El primero es num1, que es la primera variable que hemos declarado, que es de tipo byte y que está inicializada con el valor 0. ¿Eso qué quiere decir? Pues que va a aparecer en la primera posición de memoria dentro del segmento de datos. La vemos aquí, en ds, en la posición 0, y vamos a inicializarla con el valor 0. Es decir, el contenido que tiene esa variable es 0. Daros cuenta que, bueno, he indicado num1 para que os sea más fácil verlo, la parte de dirección, pero al computador le da exactamente igual que la variable se llame num1, a, c o d. De hecho, si nosotros compilásemos este programa y después lo decompilásemos, o incluso si nosotros compilásemos este programa, se lo copiásemos a un compañero y cambiásemos num1 por a y num2 por b, el código ejecutable que se compilaría de los dos programas sería exactamente el mismo, no habría ninguna diferencia. Los nombres solo nos valen a nosotros como referencia. El computador no lo necesita para nada. El computador lo que necesita saber es que num1 lo tiene que cambiar por la posición de memoria 0. La siguiente variable que tenemos declarada ocupa 2 posiciones de memoria y además, como hemos dicho que vamos a seguir el formato Little Endian, pues justamente se va a almacenar no como 2032 ya Big Endian, sino como 3220. Si nos fijamos, pues ocupa las posiciones de memoria 1, que es la que le correspondería si fuese tipo DB, por ejemplo, solamente esa, pero como este caso es de tipo DW, necesita 2 posiciones de memoria. Si hubiese sido de tipo DD, hubiésemos reservado 4 posiciones de memoria. Y de esa manera, pues para todos los tipos que se os puedan pasar por la cabeza. La siguiente variable que vamos a declarar es carácter 1, que es de tipo db de nuevo y está inicializada con el carácter a. El carácter a para el ordenador el ordenador no puede almacenar caracteres. Lo que puede representar son números que para nosotros representen ese carácter. ¿Vale? Entonces almacenaremos un número que representa para nosotros ese carácter. Tenemos unas tablas
nivel humano de representación, de codificación de caracteres como números. Son tablas que un estándar muy conocido es el estándar ASCII, que justamente utiliza 8 bits para representar todos los caracteres del alfabeto latino y todos los caracteres en otro de sus estándares del cirílico y todos los caracteres de otros lenguajes utilizando pues otra representación. En este caso, pues vemos que carácter 1 es de tipo DB, todos los caracteres van a ser de tipo DB, incluso abajo que tenemos definida la cadena, veis que también es de tipo DB, que también es de tipo, está compuesta por bytes, está compuesta por caracteres. Bueno, pues carácter 1, cuando lo definamos, irá al siguiente hueco que quede de memoria consecutivo, en este caso a la posición 3, y tendrá un valor numérico, que es el 61 en hexadecimal, que si nos fuésemos a una tabla ASCII, pues veríamos que equivale al carácter A minúscula, ¿vale? El A mayúscula tendrá otro número, otra representación. Bueno, el siguiente es el carácter 2, me da igual haberle llamado carácter 2 o número 3, ¿vale? num3, porque realmente no estamos inicializándolo con ningún carácter concreto, entonces tampoco contiene nada, tampoco tiene ninguna dependencia de si es un carácter o es un número. Y además ahí podría haber cualquier contenido. Podría haber un 8, un 5, un 20, la basura que haya de algún programa que haya podido residir previamente en ese hueco de memoria, que no tiene por qué ser un hueco de memoria que haya correspondido previamente a un segmento de datos. Puede haber un dato que corresponda a una instrucción que había previamente en ese hueco. En la siguiente vemos un ejemplo de una cadena que realmente es un vector de caracteres, es decir, realmente son 4 elementos de tipo byte, la H, la O, la L y la A, que es lo que vemos justamente representado aquí. Código ASCII correspondiente, ¿vale? Que es la representación numérica que vemos ahí. Y terminamos con una serie de vectores. En concreto tenemos un primer vector que es vector 1, que es de tipo DB, o sea, cada uno de sus elementos ocupará un byte y tiene dos elementos. El primero de ellos inicializado a 0 y el segundo también a 0. Bueno, pues la representación sería esta. Si hubiésemos inicializado el vector con un 5,200, pues aquí en esta posición de memoria habría un 5 y en esta posición de memoria habría un 200. Vale, en el siguiente caso lo que vamos a hacer es la misma inicialización que hemos hecho antes, pero utilizando la expresión de réplica, de repetición, que habíamos comentado que era el dup. Bueno, pues de nuevo vemos que son dos elementos de tipo byte, los dos inicializados a 0. Lo mismo de arriba. Y en el tercer caso, que puede que sea igual el más complejo de ver, pero vamos, es sencillo. Si sabemos que los valores son de tipo DW y que los valores de tipo DW, como ya veíamos arriba, se van a almacenar en formato little endian, es decir, primero el 32 y luego el 20, pues en este caso primero el 50 y luego el 30, pues si eso lo estamos duplicando, lo estamos escribiendo dos veces porque tenemos DW2, dup, es decir, es un vector de dos elementos, pues tendremos 50-30 y después otra vez 50-30. De manera que la primera posición del vector comenzará aquí, perdón, la posición 0 del vector, la posición inicial comenzará aquí, y la posición 1 del vector comenzará en la posición de memoria cuyo desplazamiento es 11. Vale, pues con esto terminamos este vídeo y nos vemos en el tercero que queda, que es el último de la serie.